Hay un silencio que no nace de la ausencia de sonido, sino de una presencia física y densa que devora los tímpanos, una vibración sorda que late en las raíces mismas de la tierra maldita donde se asienta Nueva Penitencia. Es un lugar que los mapas modernos han decidido omitir, no por un error cartográfico fortuito, sino por un instinto de autopreservación que obliga a los hombres a apartar la mirada de lo que no pueden comprender ni conquistar. Imaginen una ciudad donde el aire mismo parece estar hecho de ceniza suspendida, donde cada respiración sabe a óxido y a recuerdos que no les pertenecen. Un laberinto de piedra y hierro que respira con el ritmo de un corazón agónico. Nueva Penitencia no es simplemente un asentamiento abandonado, es una herida abierta en la realidad, una cicatriz geográfica que supura olvido. Lo que comienza como una curiosidad malsana para el viajero incauto, pronto se transforma en una opresión en el pecho, en la certeza absoluta de que entrar en sus límites no es solo un acto de transgresión física, sino una condena metafísica. Porque en Nueva Penitencia los nombres no se pierden, se arrancan. Los rostros no se desdibujan, se borran con una hazaña que sugiere que la historia misma tiene miedo de lo que aquí ocurrió. No es el tiempo lo que ha erosionado esta ciudad. Es algo mucho más consciente, algo que aguarda en las sombras de los callejones, que parecen estirarse infinitamente hacia una oscuridad que la luz de ninguna linterna puede perforar. Aquellos que se atreven a pronunciar el nombre de la ciudad en voz alta sienten un escalofrío que no proviene del clima, sino de la comprensión de que han atraído la atención de algo que prefiere permanecer en el anonimato del abismo. La leyenda, o lo que queda de ella en los fragmentos de diarios encontrados en áticos cubiertos de polvo y en los susurros de los ancianos que se santiguan antes de hablar, dice que Nueva Penitencia fue fundada bajo un pacto de silencio absoluto. No fue el oro, ni la fe, ni la libertad lo que guió a los primeros colonos hacia este valle escondido entre montañas que parecen colmillos de basalto, sino el deseo ferviente de ser eliminados de la existencia. Eran hombres y mujeres cuyos crímenes eran tan atroces o cuyos dolores eran tan insoportables que buscaron una forma de suicidio colectivo que no acabara con sus vidas, sino con sus identidades. Construyeron una catedral sin santos, un mercado sin monedas y hogares sin espejos. Pero el olvido es una fuerza hambrienta, y cuando se le invita a cenar a la mesa de los hombres, nunca se sacia con las sobras. El problema central de Nueva Penitencia, el conflicto que late como una infección bajo su superficie, es que la ciudad aprendió a alimentarse de la memoria. Primero, se llevó los nombres de las calles, luego los nombres de las familias, y finalmente empezó a devorar los nombres de los vivos, mientras éstos aún caminaban por sus plazas empedradas. Imaginen despertar un día y no reconocer el sonido de su propia voz, o mirar a su cónyuge y ver solo a un extraño con ojos llenos de una neblina grisácea. Ese es el terror latente que impregna cada ladrillo de esta metrópolis espectral. La pérdida absoluta del yo, el desvanecimiento de la esencia humana en un vacío administrativo y existencial. La arquitectura de la ciudad es un testimonio de esta locura progresiva. Los edificios no siguen las leyes de la geometría euclidiana. Las escaleras giran sobre sí mismas en ángulos imposibles. Las ventanas se abren a muros de ladrillo sólido y las puertas, cuando se abren, a menudo conducen a habitaciones que no deberían estar allí. Hay una sensación constante de que la ciudad se está reconfigurando a espaldas del observador. Un juego cruel de espejismos, donde el entorno se adapta para desorientar y atrapar,
El cielo sobre Nueva Penitencia es de un color perpetuo que oscila entre el plomo y el violeta enfermo, un firmamento donde las estrellas nunca brillan y la luna parece un ojo ciego que observa con indiferencia el sufrimiento de los condenados. Aquí, el tiempo no fluye, se estanca en charcos de eternidad podrida. Los relojes de las torres, con sus manecillas de hierro retorcido, marcan horas que no existen en el mundo exterior, recordándoles a los pocos que aún vagan por sus calles, que han salido del flujo de la historia para entrar en un paréntesis de agonía. A medida que profundizamos en el corazón de Nueva Penitencia, nos encontramos con el fenómeno de las sombras de los borrados. No son fantasmas en el sentido tradicional de la palabra, no son ecos de los muertos, sino remanentes de lo que fue arrancado de la realidad. Son manchas de oscuridad que se adhieren a las paredes, figuras bidimensionales que imitan los movimientos de los vivos con una torpeza aterradora. Estas sombras son los nombres que la ciudad ha consumido, las identidades que ya no tienen un cuerpo al cual aferrarse. Se dice que si escuchas con suficiente atención en la Plaza de los Lamentos, puedes oír el rascado de miles de uñas invisibles contra la piedra, intentando desesperadamente escribir un nombre, cualquier nombre, antes de que el aire mismo lo disuelva. El aire en este punto es tan pesado que se siente como si uno caminara bajo el agua. Una presión constante en los pulmones que dificulta cada palabra, cada pensamiento. La tensión es una cuerda de violín a punto de romperse, una nota aguda y discordante que resuena en la base del cráneo. ¿Qué fue lo que causó este colapso de la identidad? ¿Fue un experimento alquímico que salió mal? ¿Una maldición lanzada por un dios olvidado? ¿O simplemente la consecuencia lógica de una sociedad que valoraba el secreto por encima de la verdad? Los documentos que han sobrevivido, fragmentos de papel que se deshacen al tacto, hablan de un individuo conocido solo como el archivista de las cenizas. Se dice que este hombre, o lo que queda de él, reside en el sótano de la gran biblioteca de la ciudad, un edificio cuyas estanterías están llenas de miles de libros con páginas en blanco. El archivista es el guardián de todo lo que ha sido borrado, el único ser que recuerda los nombres de los que han sido consumidos por Nueva Penitencia. Pero su conocimiento tiene un precio. Cada nombre que guarda le cuesta un pedazo de su propia carne, transformándolo en un mosaico de cicatrices y tinta negra. Él es el nudo que mantiene unida la red de olvido, y su mera existencia es un insulto a la naturaleza. La curiosidad por encontrarlo es lo que ha llevado a muchos a perderse para siempre en los pasillos de la biblioteca, donde el polvo no es solo suciedad, sino los restos pulverizados de millones de recuerdos. Hagamos una pausa y miremos a nuestro alrededor, aunque solo sea con el ojo de la mente. Siente el frío que emana del suelo, un frío que ignora la ropa y se instala en los huesos. Escucha el goteo rítmico de un líquido viscoso que cae de las gárgolas que coronan los tejados, seres de piedra que parecen cambiar de expresión cuando no los miras directamente. ¿Notas cómo el recuerdo de tu propio hogar parece un poco más lejano ahora? ¿Cómo el nombre de tu madre suena un poco extraño en tu mente? Ese es el primer síntoma de Nueva Penitencia reclamando su tributo. No es una invasión agresiva, es una seducción lenta, un susurro que te dice que dejar de ser es el mayor de los alivios, que la carga de la identidad es demasiado pesada para hombros tan cansados. La ciudad no te odia. La ciudad simplemente quiere que seas parte de su silencio, un ladrillo más en su muralla de indiferencia. El desarrollo de esta crónica nos lleva a entender que la geografía de la ciudad es un reflejo de la psique humana desmoronada. El distrito de los artesanos, una vez vibrante, es ahora un cementerio de estatuas inacabadas y lienzos en blanco,
donde los artistas olvidaron lo que querían crear en medio de una pincelada. El barrio de los mercaderes está lleno de tiendas que venden cajas vacías y frascos que contienen suspiros embotellados. Cada rincón es una parodia de la vida, una mímica de la civilización que solo sirve para resaltar el vacío que lo impregna todo. El clímax de esta primera incursión en las sombras se manifiesta cuando llegamos a la Avenida de las Máscaras. Aquí, los habitantes que quedan, sombras de carne y hueso que se niegan a morir, cubren sus rostros con porcelana blanca, sin rasgos, por temor a que la ciudad vea quiénes son y decida que ha llegado el momento de borrarlos. Caminan como autómatas, evitando el contacto visual, porque en Nueva Penitencia, ser reconocido es ser condenado. El gran secreto, la revelación que golpea como un martillo de hierro, es que la ciudad no es un lugar que se visita, sino un estado del ser. Nueva Penitencia se expande cada vez que alguien, en cualquier lugar del mundo, es olvidado por completo. Cada vez que una lengua deja de pronunciar un nombre para siempre, un nuevo callejón aparece en sus límites, una nueva sombra se proyecta sobre sus muros. La ciudad es el vertedero de la historia humana, el repositorio de todo lo que hemos decidido descartar. Al final de esta primera parte, nos quedamos en el umbral de la revelación más oscura. Hemos establecido que Nueva Penitencia es una entidad viva, una parásita de la memoria. Hemos visto sus calles retorcidas y sentido su atmósfera asfixiante. Pero lo que aún no hemos explorado es la verdadera naturaleza de la tinta del vacío, la sustancia que el archivista utiliza para registrar lo que no debe existir. Se dice que esa tinta está hecha de las lágrimas de los que aún no han nacido y del último aliento de los que murieron solos. Si te atreves a seguir escuchando, si tu propia identidad no ha empezado a deshilacharse por los bordes, descubriremos en la siguiente parte cómo se puede entrar en la ciudad, pero sobre todo el costo impensable de intentar salir de ella. Porque nadie sale de Nueva Penitencia siendo la misma persona que entró, si es que acaso sale alguien. La pregunta no es si la ciudad existe, sino cuánto de ti ya le pertenece. No cierres los ojos. No dejes de repetir tu nombre en voz baja, porque en el momento en que guardes silencio, la ciudad vendrá a reclamar lo que es suyo. Esto es solo el comienzo del descenso. Si deseas conocer los nombres que la historia intentó borrar con tanta desesperación, si quieres entender el propósito final del archivista y el destino de aquellos que se perdieron en la grisura, debes prepararte para lo que viene. La oscuridad es densa, pero las verdades que oculta son mucho más pesadas. Comparte este relato con aquellos que aún tienen un nombre, para que su memoria sirva de ancla en la tormenta de olvido que se avecina. Escucha con atención la siguiente parte, pues en ella desenterraremos los secretos que incluso las sombras temen mencionar. Nueva Penitencia te está llamando, y su voz suena sospechosamente parecida a la tuya. El aire en Nueva Penitencia no se respira. Se padece como una sustancia densa y aceitosa que se adhiere a la tráquea con la persistencia de un remordimiento antiguo. No es simplemente el oxígeno mezclado con el polvo de los siglos, sino una amalgama de partículas de piel muerta, papel calcinado y el suspiro residual de miles de almas que fueron despojadas de su identidad antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. Al avanzar por la avenida de los Pasos Perdidos, el visitante comprende que el silencio aquí tiene un peso específico, una gravedad propia que curva la columna y obliga a bajar la mirada hacia los adoquines desgastados, los cuales, si uno observa con la suficiente atención, parecen estar grabados con letras que cambian de forma cada vez que parpadeas.
Es en este preciso instante donde el horror deja de ser una sugestión psicológica para convertirse en una presencia física, un sudor frío que recorre la nuca, al entender que cada sombra proyectada en las paredes de cal desconchada no pertenece necesariamente a un objeto sólido, sino que son proyecciones autónomas de lo que alguna vez fueron hombres y mujeres de importancia, ahora reducidos a manchas bidimensionales que se arrastran por el salitre. La ciudad no solo oculta sus nombres, los devora sistemáticamente a través de una arquitectura que desafía la lógica de la perspectiva y la cordura del urbanismo convencional. Los edificios se yerguen como costillas de un gigante muerto, inclinándose unos sobre otros en un ángulo imposible que parece cerrar el cielo, transformando las calles en túneles de desesperación donde la luz del sol nunca llega a tocar el suelo. Se dice que en el distrito de los archivos olvidados, los estantes de las bibliotecas se extienden hacia el infinito subterráneo, albergando kilómetros de registros donde la tinta ha comenzado a supurar de las páginas, formando charcos negros que susurran secretos en una lengua que el oído humano no puede procesar sin romperse. No hay nada más aterrador que la certeza de que tu propio nombre está siendo escrito en esos libros por manos invisibles, siendo preparado para el proceso de borrado que nueva penitencia impone a todo aquel que se atreve a cruzar sus límites invisibles. La tensión se acumula en las articulaciones, un dolor sordo que recuerda que el tiempo aquí fluye de manera distinta, como un reloj de arena cuya arena ha sido reemplazada por ceniza humana. El conflicto central de esta urbe maldita no reside en sus monstruos visibles, sino en la erosión paulatina de la esencia propia. Los que caminan por sus distritos más profundos comienzan a notar que sus recuerdos de la infancia se vuelven borrosos, sustituidos por imágenes de una vida que no vivieron, de tragedias que pertenecen a los borrados. Es una colonización de la psique. ¿Quién era aquel hombre que gobernó la ciudad antes del gran silencio? ¿Quién era la mujer que lloraba en la plaza de los suspiros sordos hasta que su voz se convirtió en el viento que ahora azota las esquinas? Sus historias son bucles abiertos que la ciudad utiliza para atrapar a los incautos. Cada rincón es un anzuelo de curiosidad mórbida, una puerta entreabierta que muestra un comedor servido para 12 comensales, donde la comida se ha convertido en piedra y los invitados son meras siluetas de hollín en las sillas. El desarrollo de esta pesadilla escalonada se manifiesta en la pérdida de los sentidos periféricos. Primero dejas de oír los sonidos de la naturaleza, luego el color se drena de tu visión hasta que el mundo es una película en sepia y gris, y finalmente el tacto se vuelve una ilusión, sintiendo que tu propia piel tiene la textura del pergamino viejo a punto de quebrarse. Es imperativo que te detengas y escuches el latido de la ciudad. Si pones la oreja contra la piedra húmeda de cualquier muro de nueva penitencia, no escucharás el eco de la calle, sino un murmullo incesante de miles de voces recitando listas de nombres que ya no significan nada. Es el reenganche con la realidad más atroz. La ciudad es un organismo vivo que necesita el olvido para alimentarse. No es que la historia haya sido borrada por accidente o por el paso del tiempo. Ha sido extraída quirúrgicamente de la conciencia colectiva. Imagina por un segundo que todo lo que te define, tu nombre, tus logros, el rostro de tu madre, pudiera ser succionado por una grieta en la pared. Eso es lo que ocurre en el Hospital de San Judas el Apóstata, una estructura en el centro de la ciudad, donde los pasillos no tienen fin y las habitaciones están llenas de espejos que no reflejan nada. Allí, los médicos de la sombra realizaban procedimientos que no buscaban curar el cuerpo,
sino amputar el alma de sus recuerdos más preciados, dejando tras de sí recipientes vacíos que ahora vagan por las calles como autómatas de carne y melancolía. La progresión de este horror se intensifica cuando uno llega al gran reloj de la torre desmochada. Sus manecillas no marcan las horas, sino los grados de desvanecimiento de la realidad. Con cada tic, un detalle del mundo exterior desaparece de la mente del observador. Todavía recuerdas el color del cielo fuera de estos muros. Todavía puedes evocar el calor de un abrazo real. Nueva penitencia interrumpe estos patrones de pensamiento con estallidos de violencia sensorial. El grito de un cuervo que suena como metal chirriando, el olor repentino a incienso rancio y carne quemada, o la visión de una figura alta y delgada que dobla la esquina con pasos que no producen sonido alguno. Esta figura, conocida en los escasos mitos que sobreviven como el censor de los nombres, es la encargada de asegurar que ningún vestigio de identidad sobreviva al crepúsculo. Se mueve con una elegancia nefaria, portando un libro cuyas páginas son de piel humana y cuya tinta es el miedo condensado de los perdidos. La revelación más perturbadora, el clímax de esta etapa de tu viaje a través de las sombras, ocurre cuando te das cuenta de que los borrados no son extraños. Al mirar las fotografías amarillentas que cuelgan en las casas abandonadas, empiezas a reconocer rasgos familiares. En una imagen de 1920 ves a un hombre con tus ojos. En un retrato al óleo del siglo XIX, una mujer tiene tu misma sonrisa torcida. La ciudad no solo borra nombres, sino que recicla linajes enteros, atrapando a familias en un ciclo eterno de olvido y redescubrimiento fallido. Los nombres borrados de la historia están aquí, atrapados en la porosidad de la piedra, esperando que alguien los pronuncie para poder manifestarse un segundo antes de ser devorados de nuevo por la oscuridad. El gran libro de los culpables inocentes, que se rumorea descansa en el sótano de la Catedral de la Ceniza, contiene la lista de todos los que alguna vez amaron esta ciudad y que por ese mismo amor fueron condenados a ser sus fantasmas permanentes. No hay escape en la lógica, porque nueva penitencia opera bajo la ley de la pesadilla líquida. Si intentas correr, las calles se estiran. Si intentas gritar, el aire se vuelve sólido en tu garganta. El conflicto se vuelve interno, una lucha desesperada por aferrarse a la sílaba inicial de tu propio apellido, mientras la ciudad te susurra 1000 nombres falsos para confundirte. Es una guerra de desgaste donde el enemigo es el entorno mismo. Los edificios respiran. Sus ventanas son ojos que parpadean con la luz de las velas que se encienden solas, y las puertas son bocas que se abren para invitarte a pasar a una oscuridad de la que nadie regresa con su historia intacta. El velo entre lo que es real y lo que es un residuo de la memoria se ha rasgado por completo. Estás caminando sobre las cenizas de reyes, poetas y asesinos cuyos nombres fueron tan temidos o amados que la realidad misma decidió que eran demasiado pesados para ser recordados. Y ahora tú, pequeño observador, eres el siguiente en la lista de espera para la obliteración total. La atmósfera se carga con una electricidad estática que eriza el vello de los brazos, una señal de que el censor está cerca. Puedes sentir su mirada fría, una presión en el centro de tu pecho que te quita el aliento. No busques su rostro, pues es un vacío absoluto que refleja tu propia inseguridad. La arquitectura aquí se vuelve más agresiva. Las gárgolas de los tejados parecen girar la cabeza cuando no las miras, y el sonido de tus propios pasos empieza a desincronizarse, creando un eco que camina unos metros detrás de ti, como si tu propia sombra estuviera aprendiendo a ser independiente.
Es el preludio de la gran revelación que aguarda en el corazón del laberinto, una verdad tan antigua y tan nefasta que ha sido protegida por capas y capas de leyendas urbanas y miedos primordiales. Los nombres no se borran por azar. Se borran porque pronunciarlos tiene el poder de derribar los muros de esta realidad de pesadilla y liberar algo que ha estado cautivo desde antes de que el hombre aprendiera a escribir sobre el barro. Cada paso que das hacia el centro de Nueva Penitencia es un compromiso con la locura. Has visto las señales, has oído los susurros y has sentido el tacto de las manos invisibles en tu hombro. No hay marcha atrás cuando la ciudad ha decidido que tu historia es la pieza que falta en su rompecabezas de sombras. La conclusión de este tramo del viaje no ofrece alivio, sino una comprensión devastadora. Nueva Penitencia no es una ciudad en la tierra, es un estado de la mente, un lugar donde la historia va a morir cuando los hombres dejan de creer en la verdad. El pago por tu curiosidad es el comienzo de tu propio desvanecimiento. Tus dedos ya se ven un poco más pálidos, el sonido de tu voz te resulta extraño y los nombres de tus amigos comienzan a escaparse de tu mente como arena entre los dedos. La ciudad te ha marcado, te ha reclamado como suyo y ahora formas parte del tejido mismo de su arquitectura del olvido. Mira tu mano ahora mismo, observa las líneas de tu palma. ¿Estás seguro de que siempre han sido así? ¿O están empezando a desdibujarse para formar el mapa de una calle que aún no has visitado? El horror no es lo que acecha en la esquina, sino lo que está desapareciendo de tu interior. El proceso ha comenzado y no se detendrá hasta que seas otra sombra más proyectada sobre las paredes de la Catedral de la Ceniza. En la próxima parte de este descenso, nos adentraremos en el núcleo mismo de la extinción, donde el primer nombre jamás pronunciado espera para ser recuperado o para silenciarte para siempre. Mientras tanto, intenta recordar quién eres. Repite tu nombre en voz alta hasta que pierda su significado, hasta que solo sea un conjunto de sonidos vacíos, porque así es como Nueva Penitencia te escucha. Así es como ella te invita a entrar en su abrazo eterno de silencio y piedra. No parpadees demasiado tiempo, porque en ese segundo de oscuridad, la ciudad podría haber avanzado 1 kilómetro más hacia tu alma y cuando abras los ojos, quizás ya no reconozcas el mundo que te rodea, o peor aún, quizás el mundo ya no te reconozca a ti. Mantente alerta. Mantén tu nombre cerca y no permitas que la sombra de la historia borrada te alcance antes de que termine el relato. El tiempo se agota, las cenizas caen y el sensor de los nombres ya ha abierto su libro en la página que lleva tu firma invisible. Solo queda esperar y observar cómo los límites de tu realidad se desmoronan bajo el peso de la ciudad olvidada. Si sientes que este relato te ha tocado una fibra oculta del miedo, si sientes que la oscuridad de tu habitación ha crecido mientras escuchabas estas palabras, comparte este testimonio antes de que sea demasiado tarde para ser recordado. Deja un rastro de tu existencia en los comentarios. Escribe tu nombre mientras todavía signifique algo para ti, porque mañana en Nueva Penitencia podría ser solo otro susurro en el viento. El crujido de la piedra contra la piedra no era un sonido de construcción, sino el lamento de una realidad que se desmoronaba bajo el peso de 1000 verdades prohibidas que finalmente reclamaban su derecho a existir, y en ese instante preciso comprendí que el silencio de Nueva Penitencia no era una ausencia de ruido, sino un grito comprimido durante siglos en las gargantas de aquellos cuyos nombres habían sido arrancados de la memoria colectiva. La oscuridad se volvió sólida,
una amalgama viscosa de sombras que se arrastraban por las paredes de la gran catedral central, no como manchas de falta de luz, sino como seres vivos, parásitos de la historia que se alimentaban del olvido y que ahora, ante la inminente llegada del final, se agitaban con una desesperación frenética y hambrienta. El aire se volvió denso, saturado con el olor metálico de la sangre vieja y el aroma rancio del papel quemado, mientras el suelo bajo mis pies vibraba con la frecuencia de un corazón que late en las profundidades de la tierra, un órgano gigantesco y corrupto que bombeaba tinta negra en lugar de vida a través de las venas de esta ciudad maldita. Cada paso que daba hacia el epicentro del abismo era una traición a mi propio instinto de supervivencia. Una rendición ante la curiosidad macabra que nos obliga a mirar el fondo del pozo, sabiendo que algo, desde allí abajo, nos está devolviendo la mirada con ojos que nunca han conocido la piedad. Lo que yacía en el corazón de Nueva Penitencia no era un tesoro ni un secreto de Estado, sino una herida abierta en el tejido mismo de la existencia. Un sumidero de identidades donde los nombres de los traidores, los santos caídos y los inocentes sacrificados se mezclaban en un caldo de anonimato eterno que ahora comenzaba a desbordarse por las alcantarillas de la razón. No podíamos escapar del hecho de que cada piedra de esta ciudad había sido colocada por manos que el tiempo decidió borrar, hombres y mujeres que construyeron su propio mausoleo sin saber que la arquitectura misma estaba diseñada para devorar sus almas y escupir sus recuerdos en forma de niebla gris y ceniza. La tensión en el ambiente era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo, una cuerda invisible que se tensaba entre el pasado y el presente, amenazando con romperse y catapultarnos a todos a una nada tan absoluta que ni siquiera el vacío tendría nombre para describirnos. Los edificios parecían inclinarse hacia adentro, como si la ciudad misma estuviera intentando cerrarse sobre nosotros. Una mandíbula de granito y hierro forjado dispuesta a masticar nuestras historias hasta convertirlas en el mismo polvo que cubría los altares profanados de los templos subterráneos. La arquitectura de Nueva Penitencia desafiaba cualquier lógica euclidiana, con escaleras que subían hacia sótanos inundados de sombras y ventanas que daban a paisajes de una desolación tal que el alma se marchitaba con solo vislumbrarlos a través del cristal empañado por el aliento de los muertos. En este escenario de pesadilla, el conflicto no era entre el bien y el mal, sino entre el ser y el no ser, una lucha desesperada por mantener la cohesión de la propia psique frente a un vendaval de olvido que soplaba desde las grietas del pavimento. Los loops abiertos de nuestra investigación, las preguntas sin respuesta sobre quiénes fueron los fundadores y por qué se borraron sus rastros con tal saña, comenzaron a cerrarse de la manera más violenta posible, a través de visiones fragmentadas que golpeaban mi mente como esquirlas de vidrio, mostrándome rostros desfigurados por el dolor, bocas cosidas con hilos de sombra y manos que arañaban la nada, intentando escribir sus nombres en el aire antes de desaparecer por completo. La progresión de este horror era escalonada, cada revelación más pesada que la anterior, cada descubrimiento un peldaño más hacia una locura que se sentía extrañamente reconfortante, como el abrazo de una madre que ha estado muerta durante demasiado tiempo. En un momento de interrupción de este patrón de terror absoluto, un destello de luz fría iluminó el centro de la plaza principal, revelando un obelisco de obsidiana que no figuraba en ningún mapa y que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Un monumento al vacío que servía como el ancla de toda la maldición. Alrededor del obelisco, las sombras de los antiguos habitantes de Nueva Penitencia se congregaban en un baile estático, sus cuerpos etéreos, entrelazados en una masa de agonía silenciosa,
que giraba lentamente, creando un vórtice de energía negativa que enfriaba la sangre y paralizaba los nervios. ¿Cómo es posible que una ciudad entera fuera diseñada como un mecanismo de borrado, una trampa metafísica para eliminar no solo a las personas, sino la idea misma de su paso por la tierra? El reengajamiento con esta pregunta me golpeó con la fuerza de un rayo cuando comprendí que nosotros no éramos visitantes accidentales en estas ruinas, sino los invitados de honor en un banquete de aniquilación, los últimos testigos necesarios para que el proceso de olvido se completara definitivamente, pues para que algo desaparezca del todo, primero debe haber alguien que sepa de su existencia y que luego sea consumido por ella. El clímax se desató cuando el obelisco comenzó a agrietarse, dejando escapar un susurro que no provenía del aire, sino de dentro de mis propios huesos, una cacofonía de miles de nombres gritados al unísono que formaban una nota única y discordante capaz de fragmentar la realidad. Nueva Penitencia empezó a plegarse sobre sí misma como una construcción de papel bajo la lluvia. Las calles se retorcían, los techos se hundían en el abismo de las calles y el cielo mismo adquirió el color de un moretón infectado, goteando una sustancia oscura que apagaba cualquier rastro de esperanza. En el centro de este caos, la gran revelación se manifestó. Los nombres borrados no estaban perdidos, sino que habían sido utilizados como los ladrillos de una prisión para algo mucho más antiguo y terrible que la simple muerte, una entidad de puro silencio que ahora, al ser alimentada por nuestras propias memorias y miedos, estaba lista para romper sus cadenas y reclamar el mundo exterior como su nuevo dominio de mudez eterna. La ciudad no era un lugar de castigo, era una tapa sobre un volcán de nada, y nosotros, con nuestra búsqueda de la verdad, habíamos retirado el sello final. La destrucción fue total, y sin embargo, extrañamente silenciosa. Vi cómo mis compañeros eran despojados de sus rasgos faciales, cómo sus nombres se escurrían de sus labios como agua entre los dedos, convirtiéndose en cáscaras vacías de carne que se disolvían en la niebla antes de que pudiera siquiera gritar sus nombres. Yo mismo sentí el roce gélido del borrador cósmico en mi nuca, una sensación de desprendimiento donde mis recuerdos de la infancia, mis amores, mis odios y mis ambiciones se volvían tan lejanos y ajenos como la historia de una civilización olvidada en una galaxia distante. El clímax alcanzó su cúspide cuando el obelisco estalló en un estruendo de silencio absoluto, una paradoja sensorial que me dejó sordo y ciego a todo lo que no fuera la presencia de esa entidad colosal que se alzaba desde las ruinas. Una torre de sombras sin rostro que extendía sus tentáculos de olvido hacia el horizonte, borrando las estrellas y la luna a su paso. Ya no quedaba nada de Nueva Penitencia, solo el vacío que habitaba en el lugar donde una vez hubo una ciudad, y en ese vacío la certeza de que la historia es una mentira que nos contamos para no enfrentarnos a la fragilidad de nuestra propia importancia ante el infinito. La conclusión fue un payoff rápido y brutal. No hubo salvación de último minuto, no hubo héroes que cerraran el portal, solo la aceptación de la nada. La realidad se estabilizó en una nueva configuración, donde Nueva Penitencia nunca había existido, donde los registros estaban en blanco y donde las sombras que ahora caminan entre nosotros son los restos de lo que fue consumido en esa plaza maldita. Me encontré de pie en un campo baldío, con las manos vacías y la mente llena de ecos que no podía identificar, un extraño en un mundo que se sentía repentinamente falso, una escenografía de cartón piedra ocultando el abismo que acababa de presenciar. La ciudad se había ido, llevándose consigo cada nombre, cada pecado y cada esperanza, dejando atrás solo una sensación de frío en los huesos que ningún fuego podrá calentar jamás,
y la comprensión de que todos somos, en última instancia, nombres escritos en la arena de una playa donde la marea del olvido siempre termina por subir. El horror no reside en morir, sino en haber vivido y que no quede ni un solo rastro, ni un solo susurro, ni una sola sombra que atestigue que alguna vez respiramos, amamos y sufrimos bajo este cielo indiferente que ahora nos mira con la misma vacuidad con la que el obelisco devoraba la luz. Nueva Penitencia es ahora un hueco en la geografía del alma, una cicatriz invisible que palpita cuando la noche se vuelve demasiado larga y el silencio demasiado profundo, recordándonos que hay verdades que es mejor no desenterrar y nombres que deben permanecer borrados por el bien de la cordura humana. El ciclo se ha cerrado, el sacrificio se ha consumado y la entidad del silencio ahora duerme satisfecha bajo la piel del mundo, esperando el momento en que alguien más vuelva a sentir la curiosidad de buscar lo que ha sido ocultado deliberadamente por el tiempo. No busques los restos. No intentes pronunciar las sílabas que crees recordar en tus sueños, porque cada vez que intentas dar nombre a lo prohibido, le estás entregando un trozo de tu propia existencia a la sombra que espera al final del camino. La historia de los nombres borrados ha terminado, y con ella, la ilusión de que somos dueños de nuestro propio legado, dejando solo el eco de un suspiro que se pierde en la inmensidad de lo que nunca fue. Ahora que el velo ha sido rasgado y el silencio de Nueva Penitencia ha reclamado su lugar en el rincón de tu mente, te pregunto, ¿estás seguro de que tu nombre sigue escrito en el libro de la vida o has sentido tú también cómo los bordes de tu memoria comienzan a deshilacharse en la oscuridad? No cierres los ojos todavía, porque una vez que las sombras de la ciudad olvidada encuentran un nuevo huésped, nunca lo abandonan hasta que el último vestigio de su identidad ha sido devorado. Si sientes que el aire se enfría a tu alrededor y que el nombre que llevas suena extraño en tus oídos, es porque la ciudad no ha muerto, solo ha cambiado de dirección. Comparte este relato si te atreves, pero hazlo sabiendo que al hacerlo, estás dejando un rastro para que aquello que no tiene nombre te encuentre en el silencio de la noche. Suscríbete al olvido, comenta tu propia desaparición y mira hacia atrás una última vez, porque lo que viste en las sombras de Nueva Penitencia es lo único que quedará cuando tu propia historia sea borrada por las manos invisibles de la historia.